Voy a dar ingreso a todos, ya está la transmisión arriba. Buenas tardes. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la Secretaría de Educación Continua les da la más cordial bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias sobre odontología, estomatología y patología oral. El tema de hoy es abordaje diagnóstico integral de la boca y dientes de perros y gatos y será presentado por el doctor Jesús Ramírez Reyes, quien es académico de la facultad y es académico del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia de Perros y Gatos. Presento al doctor y le doy la palabra para que iniciemos con esta conferencia. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar este nuevo ciclo de conferencias. Estamos iniciando el cuarto. Hemos tenido bastante éxito respecto a esta modalidad de difusión de la odontología y la estomatología en perros, gatos, caballos y algunas especies silvestres también, ¿verdad? Gracias a que nuestra facultad de la UNAM y la UNAM nos han dado esta enorme oportunidad. Bueno, deseando que todos se encuentren bien, igual que todos sus seres queridos en estas extrañas circunstancias que estamos viviendo todos, pues vamos a compartir, ¿verdad? Como siempre, esta enorme parcela del conocimiento, dando por hecho que todos ustedes, ¿verdad? Tienen cierto expertise en el área, así como en muchas otras áreas y especialidades de la medicina y la cirugía veterinaria. Vamos a iniciar esta conferencia, la cual he planteado como un diagnóstico integral. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno,
conforme vayamos avanzando en las siguientes conferencias, en las siguientes temáticas de este ciclo, cuarto ciclo de conferencias, iremos viendo metodologías diagnósticas ya especializadas para cada rama de la odontología y estomatología. Vamos a ver que no es lo mismo hacer un examen diagnóstico para un paciente que presenta problemas endodónticos, parodontales, ortodónticos o de enfermedades o problemas maxilofaciales, ¿verdad? En ese sentido, ahorita estamos solo integrando algunos conceptos muy generales para que, bueno, aquellos que aún no están muy familiarizados con esta área, pues los vayan integrando a su bagaje y a su expertise. Bien, déjenme cerrar nada más esto. Aquí está. Vamos nada más para, a manera de introducción, mencionar un poquito, contextualizar respecto de los problemas orales y dentales. Todos sabemos, y porque pues nuestra experiencia diaria en la cotidianeidad de nuestra práctica clínica, pues así nos lo ha demostrado, ¿verdad? Los problemas orales y dentales pues se presentan hasta en el 99% de perros y gatos de cualquier edad llevados a consulta. ¿Qué quiere decir esto? Esto que prácticamente todos nuestros pacientes, prácticamente todos los perros y gatos que llegamos a ver en nuestra consulta diaria van a presentar algún problema, ¿verdad? Ya sea en tejidos blandos, ya sea en los dientes, ya sea en las estructuras que conforman el esqueleto, ¿verdad? De la cavidad oral. Entonces, en ese sentido, pues va a ser enorme la cantidad de problemas que ellos pues van a presentar y que, bueno, pues los tenemos que atender. También son de los problemas de salud más frecuentes en el organismo. Lo repito cada que tengo oportunidad, en cada conferencia o curso que damos o en el aula, porque esto es de enorme importancia. Nuestros pacientes sufren una enorme multiplicidad de problemas en otros sistemas orgánicos. No obstante, nunca van a ser tan frecuentes o tan abundantes como los problemas que se presentan en la boca. Y en ese mismo sentido, el número o la cantidad de problemas de la boca que presentan nuestros pacientes siempre van a rebasar por mucho la cantidad de problemas que se presentan en otros sistemas orgánicos. Los problemas orales y dentales pues son condiciones que requieren de nuestra atención, pero también de los propietarios, clientes o tutores, ¿verdad? De nuestros pacientes. Muchas de las condiciones que sufren los perros y los gatos nunca son detectadas, ¿verdad? Ni por nuestros clientes ni por nosotros mismos. ¿Y por qué llega a suceder esto? Pues no quiero decir por negligencia, pero sí por mucha falta de atención o falta de experiencia o de conocimiento también. En ese sentido, bueno, pues, otra vez insisto en que profundicemos más en esta parcela del conocimiento, pues para poder detectar o descubrir o encontrar los problemas que sufren nuestros pacientes. Algo que, bueno, pues probablemente suene un poco frívolo, como siempre lo digo, pero pues la atención de nuestros pacientes y la atención de sus bocas y de sus dientes, pues van a ser una fuente de ingresos buena para la mayoría de nosotros, ¿verdad? En tanto encontremos, diagnostiquemos y tratemos correctamente estos problemas que están sufriendo nuestros pacientes. Y en ese sentido, pues también debo enfatizarlo, son una buena fuente de satisfacción personal. Muchos de nuestros colegas subestiman esta área del conocimiento, comparándola con la cardiología, con la neumología, con la oncología, en fin, con otras especialidades. No obstante, y como también siempre lo decimos y lo enfatizamos, es tan importante salvar el corazón, salvar un riñón, salvar un hueso, como también es muy importante salvar un solo diente. Yo les digo siempre que cualquiera de nosotros que sufra un dolor dental o esté sufriendo alguna enfermedad, algún problema en la boca, a veces estamos al borde del suicidio cuando nos duele la muela a las 2 de la noche y no encontramos qué hacer. En ese sentido, bueno, pues también
debemos de pensar en nuestros pacientes, ¿verdad? Que también presentan estos problemas y muchos más, y que también les sufren igual o peor que cualquiera de nosotros. La presentación de todas estas enfermedades o problemas que sufren sus pacientes las podemos organizar o categorizar de diferentes maneras. Algunas de estas formas de clasificar o organizar las enfermedades son por la reacción inflamatoria que se llega a producir en la mayoría de ellos. Puede ser una reacción inflamatoria, tener una presentación aguda o una presentación crónica. Cualquiera de las presentaciones puede causar severos trastornos y sufrimiento en nuestros pacientes, de tal manera que debemos de saberlas identificar prontamente y comunicárselos inmediatamente también a nuestros clientes. La reacción inflamatoria puede ser pues de otros tipos, ¿verdad? De tipo proliferativa, ulcerativa, granulomatosa, cualquier combinación. ¿Quién de nosotros no ha sufrido una lesión de tipo ulcerativa? Y por mínima que sea esta, respecto de su tamaño, nos ha hecho sufrir bastante, ¿verdad? Provocando que no podamos ni comer, ni hablar, ni deglutir, que nos cambie el humor, que tengamos alteraciones de la conducta, en fin. Lo mismo sufren nuestros pacientes, lo mismo van a sentir ellos, lo mismo las mismas complicaciones asociadas a este tipo de lesiones van a presentar, y pues por lo tanto debemos saber identificarlas a través de signos clínicos o directamente observando las lesiones. Otra forma de poder organizar o categorizar las enfermedades, alteraciones que sufren nuestros pacientes en su boca y en sus dientes, son por su origen, ¿verdad? Muchas pueden ser de origen primario y muchas otras de origen secundario. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si es de origen primario, son aquellas situaciones que primariamente se están, o en un primer momento se están presentando en la boca o en los dientes, y probablemente pueden llegar a provocar o a causar alteraciones de tipo secundario en otros sistemas orgánicos. O al revés, hay situaciones primarias en otros sistemas orgánicos que secundariamente pueden afectar a la boca o a los dientes. Entonces, también en ese sentido es importante poder clasificar o categorizar estas alteraciones para saber de dónde vienen o en dónde empezaron y ahora qué están provocando. Obviamente, pues cualquiera de estas situaciones puede presentarse en los tejidos duros o en los tejidos blandos o en ambos, ¿verdad? Estructuras de la boca. Hay muchos factores predisponentes y desencadenantes para que la cavidad oral y los dientes pues se lleguen a ver afectados, ¿verdad? Yo siempre menciono y estoy de acuerdo y estoy convencido que el factor predisponente y desencadenante número uno de todo lo que sucede en la boca es la falta de higiene. Yo siempre lo menciono como la regla de oro, es decir, la buena higiene la menciono como la regla de oro para evitar, si no todos, la mayoría de las alteraciones que se presentan aquí. Otras condiciones que también pueden predisponer o desencadenar problemas de la boca son los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y junto con esto, pues el tipo de alimentos que consumen nuestros pacientes, que igual sabemos que hay hoy día muchas presentaciones, pueden ser alimentos naturales o caseros, pueden ser alimentos comerciales, secos o húmedos, en fin. Ninguno de ellos es la panacea, muchos de ellos, pues sí, contribuyen a mantener una mejor condición de las estructuras de la boca. Pero al mismo tiempo, y sumado a la falta de higiene, pues pueden llegar a causar también severos trastornos. Alteraciones diversas como la mala oclusión, es decir, defectos en la mordida, ya sea de origen congénito o adquirido. Congénito, por ejemplo, como el prognatismo o el enognatismo.
adquiridos como malformaciones asociadas a una fractura que no se trató correctamente, o una abulsión dental o alguna abulsión del hueso premaxilar, por ejemplo, pueden llegar también a causar severas alteraciones y por lo tanto actuar como factores predisponentes o desencadenantes para muchas otras. Déficit inmunológico también pueden causar severos problemas, no solo a nivel local, sino también a nivel sistémico. Recuerden que la boca es una de las principales entradas, si no es que la más importante entrada a todo el organismo. Y por ahí va a pasar todo tipo de microorganismos, todo tipo de irritantes o cáusticos, que si no tiene un buen equilibrio el sistema inmunológico, es decir, la capacidad de defensas de la boca, de las diversas estructuras de la boca, pues entonces cualquiera de esas condiciones puede llegar a causarnos también severos problemas. Deficiencias nutricionales, desbalance en la relación de calcio, fósforo, de magnesio, alteraciones hormonales también, o alteraciones metabólicas, que primariamente están afectando otros sistemas orgánicos, pero también están causando una alteración de la homeostasis a nivel general, pero sobre todo, pues también estas alteraciones pues van a repercutir en la boca. Entonces, es importante, ¿verdad?, que no tengamos una visión de túnel, que no focalicemos los problemas que se están presentando en otros sistemas orgánicos, sino que también observemos pues, las complicaciones que se están presentando en la boca. Complicaciones que bueno, se han dado gracias, o bueno, como consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, diabetes mellitus, que va a afectar a todo el organismo, pero va a actuar como factor predisponente para que en la boca se presenten muchas o severas alteraciones. Bueno, procesos infecciosos locales o sistémicos, pues es obvio, todos lo comprendemos, que van a provocar pues también severos trastornos a nivel local, pero también a nivel sistémico. Muchos de los sustancias, a veces limpiapisos, desinfectantes, como pues ahora que todos estamos usando litros y kilos de desinfectantes en casa, y para nosotros mismos, pues es muy fácil que nuestros pacientes pues, lleguen a ingerir, ¿verdad?, estas sustancias o estos productos que les pueden llegar a causar severas lesiones y trastornos a nivel local, pero también a nivel sistémico. Bien, normalmente, o mejor dicho, en muchas ocasiones acuden nuestros clientes con su perro o su gato con una queja principal o motivo de la consulta. No obstante, en muchas ocasiones también el motivo de la consulta es la eutanasia, ¿verdad? Suena fuerte, suena frívolo, pero estoy seguro que a más de uno de nosotros nos ha llegado algún cliente con esa solicitud o incluso esa exigencia. Pero ¿por qué quieren eutanasiar a su perro o a su gato? ¿Será la queja principal que le apesta la boca? Y perdón que lo diga de esta manera tan coloquial, pero pues en muchas ocasiones así nos lo transmiten, nos lo comentan nuestros clientes. ¿Será suficiente que les apeste la boca o les huela mal o que tengan halitosis para que sean eutanasiados? A mí me parece que no. ¿Por qué babea? Bueno, pues habrá que ver por qué babea y por qué también le apesta. Hay muchas condiciones, no solo locales de la boca, sino de origen sistémico, que pues pueden provocar estos dos signos clínicos, que son signos clínicos para nosotros, pero son tremendas molestias para nuestros clientes. Y son la razón por la cual quieren eutanasiar a su perro o a su gato. Porque se la pasa triste. Caray, bueno, si se la pasa triste, pues habría que también averiguar qué está sucediendo, ¿verdad? Puede ser un problema de conducta, puede ser maltrato, pero puede estar también que tiene dolor. ¿Y cómo manifiesta el dolor este perro o este gato? Pues con cambios de conducta. Se deprimen, se ponen tristes, como nuestros clientes dicen, o todo lo contrario, se ponen hiperestésicos, ansiosos o agresivos. Y esas son foquitos de alarma o lucecitas rojas que nosotros debemos de identificar
pues para saber qué, o para poder determinar qué está sucediendo. ¿Por qué no come? Digo, la falta de apetito o la disminución del apetito, la hiporexia o la anorexia, uh, son signos muy inespecíficos. Puede haber 10,000, 20,000 razones en el organismo que provoquen la hiporexia o la anorexia. Pero entre muchas de estas, bueno, pues pueden ser problemas de la boca, que son problemas que nosotros estamos obligados a identificar. Porque está muy flaco. Sí, pues obviamente si tiene un problema en la boca, concretamente, o en los dientes, pues no va a comer o va a comer mal y pues va a perder peso. Su condición corporal no va a ser muy buena. Y entonces en ese sentido, bueno, pues habrá que hacer una exhaustiva evaluación y según los resultados, pues comentar con el cliente. Porque se rasca. Muchos animales aparentemente con problemas en la boca, aparentemente se rascan, pero probablemente solo se están tratando de provocar alivio, sobándose o haciéndose caricias con sus cojinetes plantares, con sus manos, pues para no sentir tanto dolor. No obstante, pues también esto nos puede llegar a confundir, porque a veces sí se rascan y probablemente puedan tener un problema en otro sistema orgánico, concretamente la piel o en los ojos o en los pasajes nasales, en fin. Por eso es bien importante saber identificar signos clínicos como este, porque se ha vuelto muy agresivo. Hablábamos ya o mencionábamos ya alteraciones de la conducta, porque no se deja tocar. Cualquiera de nosotros que nos duela un diente o una muela, y sobre todo a mitad de la noche, no queremos que nadie se nos acerque o que nos toque. Lo mismo le pasa a nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando sienten dolor dental, lo sienten igual que cualquier ser humano, y lo mismo, pues no se van a dejar ni tocar, aparte de los cambios conductuales que van presentando. Otras razones, pues tales no tan importantes para nosotros, pero sí para nuestros pacientes, porque el dueño se desespera. Si desespera el dueño, pues toma este tipo de decisiones, es decir, como la eutanasia, y no va a querer hacer ya nada por su perro o por su gato. En ese sentido, pues nosotros estamos obligados a saber conducir una consulta, a saber hacer un interrogatorio pertinente, pues para poder no convencerlos ni disuadirlos, sino para informarles lo que probablemente o realmente está pasando, y para que le den una oportunidad a su perro o a su gato, pues para que bueno, pues pueda librar esta situación. Otra situación, bueno, porque cuando acuden con nosotros el problema ya se complicó. En ese sentido, bueno, pues sí, en muchas ocasiones va a ser tan crónico el problema, va a ser tan grave ya el problema, que no solo está afectada la boca o los dientes, sino que también van a estar afectados otros sistemas orgánicos. Y en ese sentido, bueno, pues va a ser realmente sí muy, muy difícil que podamos hacer algo por nuestros pacientes. Entonces, bueno, las preguntas que siempre nos tenemos que hacer ante todas estas cuestionamientos, ¿qué será? Probablemente la boca. Pues bueno, como médicos entonces estamos obligados a informarnos, a capacitarnos, a entrenarnos, pues, para poder resolver estas preguntas y para poderle informar a nuestros clientes y para que ellos a su vez le den una oportunidad más de vida o de bienestar a sus perros y a sus gatos. Bueno, en la consulta inicial y cuando encontramos que sí, nuestro paciente tiene un problema en la boca o en los dientes, ya sea de origen primario o de origen secundario, pues igual que para la atención de cualquier problema en cualquier otro sistema orgánico, debemos seguir una metodología médico-diagnóstica, pues para poder en un primer momento diagnosticar qué está sucediendo y en un segundo momento también pues saber qué hacer con estos problemas. Y bueno, podría considerar un tercer momento que es el del pronóstico, ¿verdad? Un poquito de lo que acabamos de hablar y de mencionar. Gracias a que si seguimos una buena metodología médico-diagnóstica, pues incluso podemos tener un pronóstico y bueno, pues poder ayudarle a nuestros clientes a tomar también decisiones. Nosotros históricamente, y digo históricamente porque tenemos ya casi 3 décadas, no, diría casi 5 décadas
utilizando esta metodología médico-diagnóstica, pues es la que solemos recomendar. Yo mismo suelo recomendar a mis estudiantes en cualquier curso o conferencia que suelo impartir. La metodología de diagnóstico clínico orientado a problemas es una metodología médico-diagnóstica tal vez muy básica, pero para nosotros en la medicina, en la carrera de médico cirujano, pero para nosotros está siendo o sigue siendo una excelente manera de poder encontrar problemas y poderlos resolver para nuestros pacientes. Entonces, para esto pues, es bien importante, ¿verdad? Hacer un acopio enorme de información, como veremos más adelante, es decir, una base de datos lo más exhaustiva que nos sea posible. Esto, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues a través de conocer el historial clínico de nuestro paciente, ¿verdad? Es decir, no solo pretender conocer qué ha sucedido con su boca y con sus dientes, sino también conocer y reconocer de las afecciones o alteraciones en otros sistemas orgánicos que a lo largo de su vida ha venido presentando. Del historial oral y dental, bueno, pues debemos de conocer todo lo que ha sucedido, procesos primarios o procesos secundarios. De estos, bueno, los signos, lesiones, su localización, la progresión, los tratamientos orales o dentales previos, si ya han acudido con algún otro médico, pues sí, siempre será bueno saber qué se le ha hecho o qué no se le ha hecho. Y también, bueno, pues qué han intentado hacer sus propietarios, ¿verdad? Porque es muy frecuente que nuestros clientes apliquen tratamientos o medicamentos o algunas aplicaciones dentales que a ellos les han resultado, que les han recomendado sus odontólogos, las aplican en su perro o en su gato y bueno, en muchas ocasiones resulta catastrófico. Es importante respecto del historial clínico, pues, conocer de los hábitos prejudiciales de nuestro paciente, ¿verdad? Es decir, esos malos hábitos o manías que llegan a tener, como es morder palos, piedras, los barrotes de la jaula, hacer hoyos con sus manos y con la boca en la tierra, en fin. Todo ese tipo de malos hábitos pues pueden causar no solo problemas a nivel local en la boca, sino también en el resto del organismo. Hábitos dietéticos, bueno, pues eso lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando más adelante, pero sobre todo también del historial clínico, bueno, conocer de los cuidados en casa, ¿verdad? Ya había mencionado previamente que la regla de oro es la higiene para nuestros pacientes y eso ¿dónde se logra? Pues primariamente en el hogar, es decir, por parte de nuestros clientes, a través del cepillado dental, del uso de dentífricos o de antisépticos bucales, que van a ayudar a curar pero sobre todo a prevenir muchos de los problemas que se pueden ir presentando. También es bien importante, igual que para el ser humano, bueno, la consulta, ¿verdad? La visita al médico veterinario general u odontólogo veterinario, por lo menos una vez al año o 2 veces al año, según el caso, ¿no? Entonces, toda esta información, que apenas es el principio de la base de datos respecto del método diagnóstico clínico orientado a problemas, va a ser de mucha importancia pues, para poder ir encontrando respuestas para los problemas que está presentando nuestro paciente. Entonces, bueno, también, y siguiendo el esquema de la metodología que estoy recomendando, nuestra base de datos también debe de incluir datos que, bueno, yo suelo llamarle personales, ¿verdad? Pero ustedes pueden llamarle como quieran. Los datos personales de nuestro paciente, es decir, la especie, la raza, el sexo, la edad. Sabemos que muchos de los problemas que presentan nuestros pacientes, bueno, van a depender de estas diferentes variables. No es lo mismo, no, hay muchos problemas, mejor dicho, que pueden sufrir los perros, pero no los gatos, o viceversa. Es muy frecuente que los gatos presenten, y muy, muy, muy frecuente, que presenten problemas como las gingivoestomatitis crónicas. Casi hoy día hemos comprobado en varios procesos de investigación que hemos ido desarrollando
hemos comprobado que entre 7 y 8 gatos de cada 10 llevados a consulta van a presentar algún grado de gingivostomatitis crónica, ¿verdad? En su boca y su faringe o en su orofaringe. Entonces, estos problemas son bastante frecuentes y bastante severos. No obstante, en los perros, pues no es un problema que se presente con mucha frecuencia. A diferencia de que en los perros, por ejemplo, son muy frecuentes las fístulas o los tractos fistulosos secundarios a la formación de abscesos periapicales, sobre todo a nivel de la muela carnicera o cuarto premolar superior o a nivel de los caninos superiores. Cosa que, aunque sí se llega a presentar, cosa que no es tan frecuente en los gatos. En fin, por eso es bien importante determinar, considerar esta variable de especie, pues para poder orientarnos más fácilmente hacia el diagnóstico. Lo mismo la variable raza, ¿verdad? Hay problemas que se van a ver más en unas razas que en otras. Ejemplo, los que más les sufren son los perros de conformación brachiocéfala, bulldog, los pugs, los boxer, en fin. Todos estos pacientes que tienen lo voy a decir coloquialmente, un hocico o una cara chata, y por lo tanto, pues esto implica deformidades anatómicas, ¿verdad? Que de origen esquelético, que van a repercutir en la cavidad oral, concretamente en los dientes. El sexo, bueno, respecto al sexo no hay mucha diferenciación, pero pues también es una variable que pues debemos de incluir en algunos casos. La edad pues también es determinante, ¿verdad? Es muy frecuente que encontremos, por ejemplo, en perros muy jóvenes, retención de dientes primarios, que todavía los pueden tener presentes hasta los 8 o 9 meses de edad, cuando ya ha brotado la dentadura permanente. Entonces, en ese sentido, la retención de dientes primarios es más fácil poderla diagnosticar en un paciente de corta edad, a diferencia de un paciente de edad avanzada, en donde es más frecuente que encontremos enfermedades de tipo proliferativo o crecimientos anormales, como son las neoplasias, un poquito como vemos en este caso de abajo a la derecha, ¿verdad? Y que, bueno, pues es un caso extremo, pero algo así sería difícil de llegar a observar en un paciente muy joven. Ajá. Arriba vemos, por ejemplo, cavidades en esta radiografía, que es frecuente observarlas en los gatos. Recuerden que este problema, para los que lo conocen, se llama síndrome cervical o resorción odontoclástica del cuello de los dientes de los gatos. Ajá. Y que, bueno, los vamos viendo en perros, sobre todo de edad ya más avanzada. Se llegan a presentar, pero no es frecuente en perros jóvenes. Y jóvenes quiero decir pacientes de 2, 3 años de edad. En fin, los datos personales pues nos van a ir orientados desde el principio pues para determinar o diagnosticar este tipo de problemas. Ya hablamos vamos a ver más adelante un poco más respecto de la historia clínica, para seguir construyendo nuestra base de datos. La anamnesis, acuérdense que es la causa de la consulta, la queja principal que atrae a nuestro paciente, a nuestro cliente con su perro, con su gato a la consulta, pues para poderle dar respuestas. También parte de la base de datos es el examen, la información que obtenemos a partir del examen físico general y el examen físico por sistemas. Aquí concretamente nos orientamos hacia el examen físico de la cavidad oral. Esto lo vamos a ver más adelante, se debe de hacer con y sin anestesia. Parte de la base de datos también va a ser la información que obtengamos a través del laboratorio y del gabinete. Del laboratorio, bueno, pues generalmente recurrimos a un perfil de diagnóstico básico, es decir, un hemograma completo, perfil bioquímico integral, urianálisis, pero ya realizaremos pruebas más sofisticadas dependiendo del caso, de lo que estemos sospechando. Recurriremos a la serología para
para diagnosticar correlaciones que existen en problemas orales con alteraciones sistémicas como es el SIDA felino o la leucemia viral. Recurrimos a la serología de anticuerpos antinucleares, pues para pacientes que con sospecha de calicivirosis, en fin, son otro tipo de apoyos diagnósticos. Respecto del gabinete, bueno, lo que más sirve en la odontología veterinaria son los estudios de imagen, concretamente los rayos X. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de algunos pacientes que acuden a consulta y que en muchos casos a primera vista pues nos puede resultar fácil tener un diagnóstico por lo menos presuntivo, como observamos en este paciente de arriba a la izquierda. No obstante, no debemos de quedarnos con una visión de túnel cuando observemos directamente esto. Porque ¿qué nos va a decir esto? O sea, pues sí vemos aquí una abulsión del premaxilar, en donde vemos en mal posición los dientes anteriores, es decir, los incisivos superiores, junto con el diente canino. Lo cual estamos corroborando que en esta radiografía, donde vemos la separación de esta porción del hueso premaxilar junto con el canino abulsionado, lo cual podemos comprobar obviamente a través de signos radiográficos. Ajá. Aquí observando una disminución de la densidad y como ya habíamos dicho, la malposición de los dientes. Pero decía, no nos debemos de quedar con visión de túnel, aunque ya confirmemos nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Por qué? Porque este es un paciente que puede llegar a tener problemas en otras partes del cráneo o del organismo. Sin saber nada de este paciente, solo viendo las imágenes, podemos deducir que es un paciente politraumatizado. Y si estamos hablando de un paciente politraumatizado, pues nosotros podemos deducir que es un paciente al cual debemos hacer un diagnóstico exhaustivo, una evaluación exhaustiva de todos los sistemas orgánicos. Es muy frecuente que estos pacientes con este tipo de lesiones pues presenten traumatismo cráneoencefálico. Y si hay traumatismo cráneoencefálico, muy probablemente el paciente también esté presentando signología neurológica o esté presentando signología ocular o deformación de la cara o del cráneo, en fin. Entonces, por eso es importante no omitir ningún detalle. Ok. En ese sentido, bueno, pues, ¿qué nos va a orientar para determinar lo que está sucediendo o lo que está sucediendo pero que no vemos, como acabamos de mencionar? Pues bueno, lo primero pues, es la alarma del dueño, ¿verdad? Ellos conocen perfectamente a sus pacientes o saben perfectamente qué es lo que le sucedió a su perro y a su gato. Y bueno, pues eso nos va a orientar desde el principio, saber qué debemos de buscar y qué vamos a encontrar. En muchas ocasiones las lesiones son bastante dramáticas, como pues acabamos de ver en esta imagen, y que nos pueden resultar obvias para llegar a nuestro diagnóstico no solo presuntivo, sino definitivo. En otras ocasiones, pues son dramáticas, pero probablemente el dueño no las ve. Por ejemplo, hay gingivitis severas o gingivitis recurrentes que realmente son severas, ¿verdad? Y a pesar de eso, quizá el dueño no las vea, y por eso nosotros como clínicos pues debemos de encontrar este tipo de signos y lesiones. La parodontitis o periodontitis, las faringitis, no se llegan a veces a ver a simple vista, o el dueño no quiere ver a su perro o a su gato, o no se acerca a él porque es agresivo, porque se ha vuelto agresivo porque le duele, o como dijimos coloquialmente al principio, porque le apesta la boca y no quiere ni siquiera tocarlo, ni acercarse, en fin. Entonces, signos, todos estos signos y muchos otros, pues nos van a ir orientando, ¿verdad? Para llegar a un diagnóstico, si no definitivo, por lo menos presuntivo o incluso diferenciales. Que también hay signos que pueden resultarnos específicos, pero haciendo un análisis exhaustivo, pues nos parecerá finalmente inespecífico, como es la hiporexia e incluso también la litosis. La litosis no siempre es de origen oral, la litosis no siempre
tiene origen en un diente que se está pudriendo, en un diente infectado o enfermo, o una enfermedad parodontal avanzada en donde el parodonto está necrosado prácticamente. Ajá. La halitosis puede tener un origen respiratorio, y si es respiratorio puede ser pues, desde los pasajes nasales, los senos paranasales, de origen pulmonar, en fin. Ajá. Entonces, por eso es bien importante no solo saber reconocer cada uno de estos signos, sino poderlos y saberlos correlacionar con los demás. La hipersalivación o que puede ser normal, pero si ya es cialorrea, es decir, escurrimiento excesivo de saliva, pues sí lo podemos asociar con algunas alteraciones. Ya hemos mencionado algunos otros signos clínicos como la pérdida de peso, el hecho de que se arañen la cara, que no se dejen de tocar, de pronto producen chillidos súbitos, ajá, que alarman al dueño y bueno, pues llaman su atención y es suficiente eso pues para que acudan con nosotros para saber qué está sucediendo. A veces sí están enfermos, a veces tienen alguna lesión. En muchas ocasiones simplemente tienen, que no deja de ser un problema, simplemente tienen atrapado en los espacios interdentales alguna astilla de hueso o algún cuerpo extraño, en fin, que bueno, pues como sea es un problema y que habrá que resolver. Entonces hablábamos de implicaciones con otros sistemas orgánicos que van a provocar pueden provocar signología neurológica, respiratoria, cardiovascular, digestiva incluso, en fin, que bueno, son signos que debemos saber detectar. Bueno, eso en términos generales para saber identificar pues, alteraciones, ¿verdad? Que pueden estar comprometiendo a todo el organismo y que finalmente se pueden estar repercutiendo en la boca. O al revés, como ya lo dijimos al principio, alteraciones primarias en la boca que finalmente, si no las diagnosticamos y las atendemos, pueden repercutir en otros sistemas orgánicos. Ok, entonces vamos delimitando hacia la boca, ¿verdad? Concretamente. Para poder hacer un diagnóstico de problemas en la boca, pues sí, requerimos de varias condiciones. Una de estas, pues, es el hecho de utilizar instrumental y equipo básico o imprescindible para la exploración oral y dental. Aquí nada más vamos a mencionar algunos instrumentos y equipos básicos. Y como dije desde el principio, ya cuando vayamos avanzando en otras conferencias y veamos situaciones de las diversas especialidades de la odontología, pues iremos especificando un poco más esto. Pero el equipo necesario, básico, el que todos podemos tener en nuestra clínica para hacer un examen odontológico y estomatológico general, pues es un explorador dental. Hay diferentes tipos, ya los veremos en otra ocasión. La sonda o probeta periodontal o parodontal, o el espejo dental, los abrebocas, bueno, son opcionales, que yo personalmente no suelo utilizarlos, de pronto hasta me estorban para poder hacer una evaluación exhaustiva. Es bueno contar con una fuente de aire comprimido. Esto es para, bueno, no solo secar los dientes o deshidratarlos para evidenciar la presencia de placa o de sarro, sino para remover algunos saliva o exudados que no nos dejan observar, o sangre a veces, que también, bueno, la fuente no solo debe ser de aire comprimido, sino también de agua, para poder aclarar, limpiar, higienizar la boca, pues para poder hacer una exploración exhaustiva más pertinente. También es muy importante tener nuestra ficha dental, o como solemos decirle, odontograma, en donde vamos a registrar toda la información que vayamos obteniendo, así como lo hacemos con nuestros expedientes clínicos. Vamos a utilizar nuestra ficha dental u odontograma, que finalmente va a formar parte del expediente médico o clínico de nuestro paciente. Para algunas situaciones muy concretas, pero en forma general, requerimos de pastillas o soluciones reveladoras, que son soluciones que provocan una coloración de la placa dentobacteriana al contacto con los dientes para poderla visualizar e identificar. También, bueno, imprescindible, hoy día pues es más fácil que la mayoría de nosotros podamos tener acceso
a equipos ya más sofisticados como son los rayos X, ¿verdad? Equipos de rayos X. Entonces, bueno, aquí esquemáticamente vemos, los que no lo conocen, ¿no? Un explorador dental es aquel instrumento con el que nos hacen sufrir los dentistas, ¿verdad? Cuando acudimos nosotros personalmente a consulta. Y en cuanto lo vemos y nos lo empiezan a introducir en la boca y a deslizar sobre los dientes o hacia el surco gingival, pues casi salimos corriendo. Pero bueno, es uno de los instrumentos básicos más importantes para nuestra práctica cotidiana. El espejo dental, imprescindible para poder hacer una visualización más exhaustiva y pertinente de las diferentes estructuras y áreas que conforman a la boca y a la cavidad oral. La sonda o probeta parodontal, que aquí la observamos esquemáticamente, instrumento básico, sobre todo en parodoncia, para poder determinar la integridad o el proceso de enfermedad que se esté presentando a nivel del parodonto. Recuerden que el parodonto son todas las estructuras que rodean y mantienen en su lugar a cada diente. Ya lo enfatizaremos cuando pasemos demos la conferencia de parodoncia. Las fichas dentales u odontogramas, aquí les presento, bueno, es un esquema de ellos, y aquí, aunque se me cortó por la presentación, por quererla poner bonita, pues se me cortaron los odontogramas y no se ven completos, pero son estos los odontogramas para perro y para gato que utilizamos en el Hospital Veterinario de Especialidades de la UNAM. Cuando pasemos a parodoncia o a parodontal, ya se los presentaré para los que no los han utilizado o no los conocen. Se los mostraré y explicaré exhaustivamente y en detalle. Ok, además de este equipo instrumental básico que requerimos para el examen oral inicial, pues también es importante que sepamos abordar a nuestros pacientes. En muchas ocasiones no lo hacemos. Nuestros mismos clientes, dueños de nuestros pacientes, nunca se acercan, nunca le abren la boca a sus perros o a sus gatos. ¿Por qué? Porque pues, a veces les da miedo, igual que también nos da miedo a nosotros. Yo sigo teniendo miedo a veces de algunos pacientes que tranquilamente, como el que vemos en la fotografía, me pueden comer, ¿verdad? Igual que cualquiera de nosotros. Ajá. Entonces es bien importante que sepamos, que aprendamos, ¿verdad? A saber controlar, manejar y acercarnos a pacientes que nos pueden resultar o que podemos considerar incluso peligrosos, ¿verdad? Es importante para evitar accidentes en nuestra persona o sobre nuestros mismos pacientes, pues nos sepamos apoyar en un primer momento de nuestros clientes, ¿verdad? Que ellos nos ayuden en un manejo inicial para poder inmovilizar al perro o al gato sin causar el mayor estrés o para evitar probables accidentes. No obstante, a veces la presencia del dueño hace que el paciente se empodere y resulta peor. Entonces es importante, ¿verdad?, que sepamos reconocer diversas situaciones para poder controlar el miedo y poder evaluar correctamente a nuestros pacientes. Entonces, es bien importante saberlos inmovilizar. Ajá. Hay técnicas, estoy seguro que todos nosotros las conocemos, técnicas especiales para inmovilizar a los perros, pero también técnicas especiales para poder inmovilizar a los gatos. Lo importante de esto es que, bueno, los podamos inmovilizar y que podamos visualizar, ¿verdad? Todo lo que queremos ver. Es decir, que podamos hacer un examen oral y dental exhaustivo y que podamos, para poder obtener información. Es bien importante, bueno, pues no estresar ni lastimar excesivamente, bueno, ni siquiera lastimar nada, ni estresar nada a nuestros pacientes. Ajá. ¿Por qué? Porque no vamos a poder ver nada, no se van a dejar revisar
y peor aún, nos pueden llegar a atacar o pueden llegar a huir. Ahí en el Hospital Veterinario de la UNAM, que está en la Facultad de Veterinaria, es muy frecuente que nuestros alumnos salgan corriendo a atrapar a un paciente que se les bajó de la mesa y se echó a correr. Entonces evitemos esto porque, bueno, pues esto es una situación pues compleja, complicada, y que podemos evitar simplemente haciendo un buen manejo, una buena inmovilización de nuestros pacientes. Iba a decir que los gatos son especiales, un poco más difícil que manejar que los perros, pero diría yo que, bueno, cada uno tiene sus particularidades de especie y a cada uno de ellos debemos de saberlos inmovilizar. Entonces, esto es bien importante pues para poder realizar correctamente nuestra labor. También otra condición que a veces nos dificulta el manejo, la exploración y el abordaje de nuestros pacientes es el asco, ¿verdad? A veces, decía hace un momento, ni nuestros clientes le abren la boca a su perro o a su gato, aunque sospeche que está enfermo, porque le da asco, porque babea, porque tiene saliva con sangre, porque le huele muy mal, en fin. Y a veces también muchos de nosotros, al realizar el examen físico general, nos saltamos la boca, pues también probablemente por esta razón. Entonces también esto hay que controlarlo, hay que saberlo evitar, pues para poder ayudar a nuestros pacientes diagnosticando y resolviendo sus problemas. Otra condición importante para hacer, bueno, en los términos generales, odontología y estomatología eficiente, y para poder, por lo tanto, llegar a un diagnóstico integral de los problemas que sufren la boca en lo general y los dientes en particular, es un conocimiento amplio de la anatomía y de la fisiología. Es decir, debemos de tener siempre en mente la imagen de lo normal, pues para poder identificar lo anormal. Si no tenemos una imagen de lo normal o los datos de lo normal, pues nunca vamos a saber qué le pasa a mi paciente. No, si debemos de saber cuestiones como tan básicas como pues el número de dientes, ¿verdad? La fórmula dental que presentan nuestros pacientes. Debemos de saber que presentan dos tipos de dentadura, por ejemplo, una primaria y una permanente. Debemos de saber que una va a reemplazar a la otra. Debemos de saber que los perros y los gatos presentan diferente fórmula dentaria, diferente número de piezas o órganos dentarios. También no tiene el mismo número de piezas dentales la dentadura primaria y la dentadura permanente, en fin, eso es bien importante. Debemos de saber, digo, lo iremos viendo más en detalle en otras conferencias, pero es bien importante saber reconocer todas las estructuras de afuera hacia adentro, del cráneo, de la cara, de la cavidad oral, del interior de la boca, del parodonto y de los dientes en particular, en fin. La recomendación es, pues sí, tener un conocimiento exhaustivo de la anatomía de la boca, igual que lo tenemos de otros sistemas orgánicos. Lo mismo respecto de la fisiología. Ya veremos más adelante situaciones que tienen que ver respecto de esto. Empezaremos definitivamente nuestro examen odontoestomatológico de afuera hacia adentro. Es decir, haremos nuestro examen oral externo en un primer momento. Debemos de evaluar, revisar a través de los órganos de nuestros sentidos, a través de los diferentes métodos propedéuticos que conocemos y aplicamos en otros sistemas orgánicos. Debemos de reconocer lo normal y lo anormal. Es decir, vamos a inspeccionar, vamos a palpar, podemos también percutir, en fin. Entonces, en ese sentido debemos de evaluar el contorno estructural o los contornos estructurales de lo que conforma el esqueleto de la cavidad oral, de las estructuras que conforman la cara y el cráneo. Debemos en ese sentido confirmar o comprobar la simetría de la cara y del cráneo. Debemos de evaluar también los pasajes nasales. Muchas alteraciones que observamos, o mejor dicho, muchos signos clínicos que observamos en nuestros pacientes y que a veces pensamos que son problemas
de la boca, en realidad el problema primario se está presentando en los pasajes nasales. Ajá. Y los confundimos. ¿Quién no ha tenido un paciente con rinorrea, con descarga nasal y ha considerado que su paciente está presentando un tracto fistuloso asociado a un absceso periapical? Ajá. No siempre sucede así. La forma tal vez de confirmarlo o descartarlo es averiguar o revisar si el problema es unilateral o bilateral. Generalmente si es unilateral sí va a coincidir con la formación de un tracto fistuloso, pero si es bilateral, lo más seguro es que el problema esté en los pasajes nasales, es decir, que sea un problema respiratorio. Entonces hago también esta observación para no confundirnos. La evaluación de la articulación temporomandibular, es decir, empezando de afuera hacia adentro, es importante también realizarla. Debemos de confirmar su movilidad, si hay algún tipo de crepitación, si el paciente puede abrir o cerrar correctamente la boca. En fin, son indicadores que nos van a decir si algo está sucediendo en la articulación temporomandibular. La movilidad, la congruencia biomecánica y la forma también de la articulación, pues esos son indicadores extras que también debemos de considerar. El número, la posición, la consistencia, la densidad de las diferentes estructuras, tanto blandas, es decir, tejidos blandos como de tejidos duros, también será importante saberla evaluar y reconocer. La oclusión, ya lo habíamos dicho, es bien importante. El hecho de que nuestro paciente presente una oclusión normal, una relación perfecta entre la arcada superior con la arcada inferior, pues nos dirá que todo anda bien. Si hay alguna alteración en esta mordida o en esta oclusión, bueno, debemos estar seguros de que no solo es el problema, está presentando este problema primario, sino también va a haber problemas adicionales a esta alteración. Relación de la mandíbula con el maxilar también nos puede indicar si nuestro paciente es enógnata o prógnata. Es otra condición que ya hemos mencionado varias veces. Escoriaciones, laceraciones de la piel también nos pueden ser indicadores de que el paciente está rascando, está arañando, ajá, y que probablemente se rasca o se araña la cara porque está sintiendo dolor, y probablemente el origen del dolor sea de la boca o de los dientes. Edema en la cara, puede tener muchos probables orígenes, puede ser una alergia, puede ser un proceso infeccioso, traumático, pero también puede tener origen en la boca. Tractos fistulosos, como el que vemos, por ejemplo, en este gato. Ajá. Decía al principio que los abscesos de la muela carnicera son más frecuentes en los perros que en los gatos, pero también algunos gatos los llegan a presentar. Ajá. Vean, también aquí en esta imagen no le comentábamos, es la formación de un absceso. Esto no tiene que ver nada, no tuvo que ver directamente con problemas en la boca. Estuvo asociado este absceso que presentó este gato con una pelea, con un congénere, ¿verdad? Sabemos que las mordidas de los gatos son bastante severas y pueden causar severas alteraciones. Vemos aquí la rinorrea, que ya habíamos mencionado, ajá, pérdida del contorno, de la forma, en fin, que presenta este paciente que, pues digo, aunque nos parezca obvio el problema que está sufriendo su paciente, muchos han confundido esta situación, que es un crecimiento neoplásico, con una situación alérgica, con un absceso de la muela carnicera. Me han dado diferentes diagnósticos diferenciales. Ajá. Pero por eso es importante pues, saber reconocer todo esto. Vean esta enorme deformación en donde vemos, obviamente es dentro de la boca, pero la podemos examinar desde fuera, porque ya la deformación de la cara es bastante notable. Es un crecimiento neoplásico, es un melanoma, ¿verdad?, que presentaba este paciente. También, bueno, adicionalmente a todo esto, pues hay que evaluar los ojos. Ajá. Pacientes que presenten exoftalmia, por ejemplo, puede ser un problema primario de los ojos como sistema orgánico, pero un perro que presenta exoftalmia es muy probable que pueda presentar un absceso retrovulvar.
un absceso retrovulvar asociado a un absceso periapical que fue drenando hacia la cara, hacia el seno maxilar y de ahí hacia la órbita, sacando de su posición al ojo, ¿verdad? Por eso es bien importante también revisar los ojos para confirmar o descartar alguna implicación con la boca. Los labios, vean esta condición, en donde estoy seguro que más de uno de nosotros ha tenido un paciente con esta condición, con esta situación, y que bueno, se llega a confundir, ¿verdad? Con carcinoma de células escamosas, que es el tumor o la neoplasia oral más frecuente en los gatos, lo mismo que en los perros, por lo menos aquí en México. Pero ¿quién no ha oído hablar de la úlcera indolente, de la granuloma eosinofílico, en fin, y que es muy frecuente que los gatos lo lleguen a presentar? El examen externo también nos obliga a evaluar los nódulos linfáticos, ya que problemas de la boca van a provocar que los nódulos linfáticos submandibulares o retromandibulares se vean afectados. También, bueno, las glándulas salivales habrá que revisarlas, palparlas, para revisar su consistencia, su forma, su tamaño, y estar seguros que no está presentándose un mucocele o una ránula, en fin. Y ya he mencionado los pasajes nasales. Vean, aquí tenemos el resultado de tractos fistulosos en diferentes pacientes asociados a la formación de abscesos periapicales a nivel del cuarto premolar superior en estos 3 perros. Es muy frecuente, como ya lo hemos mencionado, y estoy seguro que ustedes lo han comprobado, es muy frecuente este problema en nuestra práctica cotidiana. Decíamos de la oclusión. A veces nos traen a un gato, los gatos, sobre todo, con la queja del dueño diciéndonos que a su gato le están creciendo los dientes, como parece observarse en este paciente. Sí, bueno, si no somos observadores y no conocemos bien lo que está sucediendo, pues sí podemos darle la razón al cliente, decirle que bueno, pues le están creciendo como vampiro y que se aleje de él. Es broma. Este crecimiento es aparente. Si ustedes alcanzan a observar, esta es la corona del diente, y parte de la raíz, y este es el cuello del diente. Acuérdense que el cuello del diente es donde se une la corona con la raíz. Aquí lo que está sucediendo es que este paciente ya tiene un proceso crónico de enfermedad parodontal, en donde ha habido recesión gingival y por lo tanto empieza a haber exposición de la raíz, y da la impresión de que el diente, pues, bueno, parece más largo y también parece que está creciendo, lo cual es normal. Bueno, no quiere decir que la enfermedad parodontal sea normal, pero el diente, lo que quiero decir es que el diente no está creciendo. Ok, pasamos a forma general el examen intraoral, y lo mismo, debemos de tener el referente de lo normal, pues para poder identificar cualquier anormalidad. Entonces debemos conocer lo normal respecto de los tejidos blandos, pero también de los tejidos duros, como son los dientes. De los tejidos blandos, en forma general, pues debemos de reconocer cuál es su color, ¿verdad? Tanto en los perros como en los gatos. Que a veces, bueno, hay cambios de coloración en perros de color oscuro, en donde también sus mucosas llegan a estar pigmentadas, y eso nos puede confundir. Pues es bien importante conocer las características de las diferentes razas, de los diferentes colores, para también reconocer alguna condición de ese tipo, pues, en la boca de nuestros pacientes. La textura también de los tejidos blandos de la cavidad oral es bien importante saberla identificar. Es decir, la textura de la mucosa oral, la textura de la gingiva, la textura de la unión mucogingival, la textura de la lengua, la textura del espacio sublingual, en fin. Todo esto es bien importante saberlo reconocer. La humectación, o sea, esto también es obvio que todos sabemos que la mucosa oral, los tejidos blandos de la boca siempre deberán estar humectados. Si encontramos un perro o un gato que presenta las mucosas secas, probablemente sea un caso de gerostomía o gerostomia. Y si sospechamos de gerostomia, pues al mismo tiempo estaremos sospechando de probable
consecuencia de diabetes mellitus, problema primario a nivel sistémico que en forma secundaria está afectando a la cavidad oral por esa resequedad de la boca, que va a predisponer esa querostomía o resequedad de la boca a muchas otras alteraciones. Entonces debemos evaluar que la integridad de los tejidos blandos de la boca, ¿verdad? No solo respecto de su forma, de su contorno, sino también, bueno, como ya hemos dicho, pues todo lo demás. Respecto de los dientes, bueno, también debemos de identificar ante qué estamos, si ante una dentadura primaria o una dentadura permanente. Ajá. Si estamos ante una dentadura primaria o permanente, bueno, pues debemos de saber, como ya lo dijimos previamente, cuál es el número de piezas dentales, cuáles son las características macroscópicas de cada órgano dentario, respecto de color, de densidad estructural, de forma de la corona, de dirección de la raíz, en fin, todo eso es bien importante respecto de los dientes. El número, la posición, la forma, el tamaño, la integridad, pero también el color. Todos sabremos reconocer cuál es el color de un diente o de dientes normales, un color aperlado, ¿verdad? Nunca son perfectamente, completamente blancos. Pero también es importante reconocer que, bueno, desviaciones de esta coloración nos pueden estar hablando de diferentes probables patologías, como puede ser una patología pulpar, ¿verdad? O coloración de la dentina por el consumo de algunos fármacos, como las tetraciclinas, que hoy día ya no es tan frecuente que suceda eso, pero bueno, lo comento como dato extra. Ok, reconociendo al examen intraoral, bueno, reconociendo lo normal, va a ser muy fácil poder determinar lo anormal, o sea, qué anda mal. O sea, va a ser muy fácil que podamos determinar si hay inflamación. Ajá. Cuando sabemos por ejemplo, que el margen gingival debe localizarse, me voy a regresar. Si sabemos que el margen gingival alrededor de todo el diente, de todos los dientes, debe de llegar hasta la unión cemento-esmalte, es decir, donde termina la corona y empieza la raíz. Si hay una situación anormal, si hay inflamación, por ejemplo, o hay inflamación e infección, pues vamos a observar cambios estructurales en el contorno del margen gingival, como observamos aquí abajo, a la derecha. Vamos a ver que en lugar de ser tener un contorno redondeado, afilado, ahora tiene un contorno redondeado. ¿Por qué? Porque hay inflamación y hay edema. Vamos a observar que hay cambios de coloración, lo cual me está hablando de un severo proceso de inflamación. Aquí vamos, si hay severa inflamación e infección, vemos cómo hay pérdida estructural. Vemos que aquí se ha perdido no solo parte de la gingiva, sino todas las estructuras del parodonto, lo que sostiene estos dientes, lo mismo que observamos acá. En fin, también pues, de lo normal debemos saber identificar otras alteraciones como la formación de úlceras. Acuérdense que igual que en la piel debemos de reconocer las características macroscópicas y microscópicas de las lesiones primarias y secundarias. Y las úlceras, igual que en la piel como lesión primaria, pues se van a presentar y debemos saber reconocerlas y diferenciarlas. Debemos saber reconocer si una úlcera es de origen primario o de origen secundario. Si es de origen primario, pues tiene que ver directamente con factores locales, enfermedad parodontal, por ejemplo, ingestión de sustancias irritantes o cáusticas. Pero si son de origen secundario, pues ya sabemos el típico ejemplo. Su origen puede ser problemas renales, úlceras de origen urémico, en fin. Edema es otra condición que debemos saber identificar. Ausencias dentales o movilidad dental, pues nos puede indicar que puede haber diferentes problemas en la boca. A veces nada más es por proceso de envejecimiento, pero eso no quiere decir que los dientes
por el hecho de que un perro o un gato va envejeciendo, deban de mover o se deban de caer. Nos deben de indicar de que algo malo está sucediendo. Ya mencionábamos tractos fistulosos, presencia de exudado, generalmente exudado purulento, muco purulento, la presencia de cuerpos extraños, la formación o presencia de exceso de placa dental o de sarro o de cálculos dentales. Atrición, por ejemplo, también debemos saberla reconocer, atrición o desgaste anormal de las superficies dentales, en fin. Entonces, al examen intraoral, todo esto debemos saberlo reconocer. Hay condiciones pues, que resultan muy más fácilmente poderlas identificar, que pueden resultar obvias, ¿no? Como vemos estas fracturas, ¿verdad? O sea, esta fractura en este canino superior de este perro, pues es muy fácil de identificar. No obstante, debemos de saber ante qué tipo de fractura estamos, qué tipo de fractura está. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Y esto me está indicando que la fractura no solo está comprometiendo a la corona del diente, sino también a la raíz. Y si está comprometida la raíz, está comprometido también el proceso alveolar. En fin, ahí va a haber más alteraciones de las que estamos observando. Por eso es bien importante hacer un examen exhaustivo. También este tipo de fracturas que resultan bastante obvias y son muy frecuentes. Es decir, la pérdida o la fractura de la cúspide de los caninos, tanto superiores como inferiores, solemos observarla de esta manera, en donde vemos sangrado, es decir, hay sangrado del diente porque hay exposición de la cámara pulpar y por lo tanto de la pulpa. Y son dientes que inmediatamente empiezan a sangrar. Y es una situación que debemos diagnosticar rápidamente, porque son situaciones que requieren de tratamiento de urgencia. Aquí hay diferentes alteraciones de origen intraoral que podemos identificar. Aquí hablábamos de la atrición. Vean este desgaste anormal en esta superficie, en esta cara del diente, como resultado del contacto o del traumatismo oclusal que está provocando su antagonista. Vean cómo este está desgastado por su cara posterior y esta por su cara mesial. Ajá. Y esta excesiva atrición por contacto, bueno, ha provocado que se exponga la dentina y pues la dentina expuesta se empieza a pigmentar. Que a veces nuestros clientes piensan que son caries, bueno, uno de tantos problemas que llegan a presentar nuestros pacientes, pero en casos como este, pues no son caries, se suelen confundir. Vemos, por ejemplo, aquí la malposición dental de este canino superior en este gato persa, que lo podemos comprobar comparando su posición con el contralateral. Vean el canino superior izquierdo que está en posición y vean el derecho por donde está brotando, prácticamente por el paladar. Entonces son situaciones que bueno, debemos reconocer al realizar un examen intraoral exhaustivo. Otra condición que, bueno, pues al verla resulta obvia, pero que es una condición que no solo está implicando o comprometiendo al canino superior, a los incisivos superiores y prácticamente esta porción del hueso premaxilar, sino que como ya hemos visto previamente en otra imagen, puede haber compromiso cráneoencefálico también. Aquí vemos que, bueno, este es un paciente que tenemos que evaluar de afuera hacia adentro. Y de fuera hacia adentro vemos una relación absolutamente anormal de la mordida. Si recordamos la relación normal de la mordida, debe haber una relación, el canino inferior debe ocupar el espacio que existe entre el canino superior y el incisivo lateral. Y observen en qué posición, o mejor dicho, a qué distancia se encuentra este canino. Bueno, no solo el canino, sino todos los dientes inferiores. ¿Qué sucede? Pues que este paciente es prógnata. En el prognatismo, acuérdense que la mandíbula crece a longitud normal y lo que se queda corto es el maxilar. Y por eso este paciente presenta esta relación de la mordida. Y bueno, así como estos, pues les voy a ir presentando más adelante y en otras conferencias muchos casos para que sepamos reconocer muchas alteraciones. Ok, el
examen, la primera parte del examen oral, se, se debe de hacer con el paciente consciente. Pero un examen oral profundo o ya avanzado o exhaustivo, estrictamente lo debemos de realizar bajo sedación profunda o de preferencia anestesia. Esto es estrictamente necesario pues, para poder evaluar exhaustivamente todas las estructuras de la cavidad oral, para poder evaluar todos los dientes y diente por diente, para poder evaluar todo el parodonto que rodea a cada uno de los dientes, para poder hacer una evaluación exhaustiva incluso a nivel de la orofaringe, en fin. Es importante, pues, si no es suficiente con realizar para llegar a un diagnóstico, si no es suficiente realizar un examen con nuestro paciente consciente, pues sí lo debemos de anestesiar. Y debemos anestesiarlo pues también porque, y ya lo decíamos hace un rato, cuando se inicia la exploración, pues esto no solo es estresante, sino que también duele. A todos nosotros, lo comenté hace un rato, cuando nos han hecho la exploración con este instrumento, empezamos a sentir escalofríos, o nos arde, o nos duele, y de pronto pues ya le estamos hasta queriendo quitar la mano de nuestra boca al odontólogo. Entonces, para evitar esas situaciones, pues es importante mejor insensibilizar o inmovilizar químicamente a nuestro paciente. En muchas ocasiones, incluso con el simple sondeo parodontal, es decir, la evaluación del parodonto con la sonda parodontal también provoca mucha molestia y mucho dolor. ¿Por qué? Porque como se ve aquí en el esquema, estamos entrando al parodonto, estamos llegando al cuello del diente, y en muchas ocasiones el cuello del diente, que ya decíamos hace rato, es donde termina el esmalte que recubre a la corona, y termina aquí también el cemento que recubre a la nariz. En muchas ocasiones esta unión se ha perdido o no se da correctamente y la dentina está expuesta. Y la dentina es muy, muy, muy sensible. Y si nosotros empezamos a explorar, empezamos a tocar la dentina, eso le va a causar muchas molestias o dolor a nuestro paciente. Por lo tanto, para evitar que vaya a haber complicaciones, de que no se deje revisar o que no pues, llegue a querer morder o quiera huir, lo mejor es poderlo anestesiar. Al inmovilizar químicamente a nuestro paciente, pues va a ser más fácil poder reconocer una enorme cantidad de alteraciones que puede estar sufriendo nuestro paciente. Además, va a ser más fácil reconocer si el paciente está presentando gingivitis o ya está presentando parodontitis, o está presentando ya alteraciones severas como una bucoestomatitis o gingivoestomatitis como la de los gatos. A simple vista, en un paciente consciente, en muchas ocasiones es difícil reconocer alguna alteración a nivel de la lengua, como es la glositis. Bajo anestesia sí lo podemos identificar. Faucitis, por ejemplo, a simple vista no podemos llegarla a observar. Tenemos que anestesiar al paciente para poder abrir ampliamente la cavidad oral y poder observar la inflamación de los pliegues glosofaríngeos. En pacientes que presentan infección del hueso, va a ser muy difícil explorar y diagnosticar a un paciente consciente para poder diagnosticar la osteomielitis. Por lo tanto, lo tenemos que anestesiar. Proliferación gingival, es decir, que haya algún crecimiento neoplásico o crecimiento anormal, sea resorción ósea, resorción cervical, lo cual resulta demasiado sensible para los gatos. O sea, en un gato consciente vamos a poder diagnosticar estas alteraciones. Difícil poder evaluar la movilidad dental, sobre todo a nivel de posteriores. Ausencias dentales probablemente sean más fáciles de identificar, pero hacia posteriores probablemente no las podamos ver. Recesión gingival, tal vez en anteriores sí la podamos ver, pero en posteriores no. Cavidades con tejido de granulación, o sea, solo a la exploración podemos identificar la proliferación de este tejido, úlceras en mucosa oral, a nivel sublingual, en fin, solo bajo anestesia podremos identificarlas. Entonces, es estrictamente necesario, repito, para hacer un examen oral y dental exhaustivo y movilizar químicamente a nuestro paciente. Por ejemplo, en este caso, la
dueña no sabía qué le había pasado a este perro, pero sí notaba que le faltaba un diente y otro se le había cortado. Entonces, al examen físico con el paciente consciente, pues sí observamos esas alteraciones, pero para saber realmente qué estaba sucediendo, tuvimos que anestesiarlo. Entonces, al anestesiarlo, observamos que es el diente canino superior estaba impactado hacia su propio alveolo e incluso había salido a nivel del pasaje nasal. En tanto que el contralateral ya no se ve aquí, pero el contralateral, es decir, el canino superior derecho, se había avulsionado, es decir, estaba arrancado y estaba albergado aquí a nivel del vestíbulo, entre el arco dental y el belfo. Aquí no se observa, pero estaba por acá. Nunca supimos realmente qué pasó con ese paciente. Es un caso de los más raros que he tenido, pero vean, solo bajo anestesia pudimos identificar lo que realmente estaba sucediendo. Ajá. Aquí, bueno, bajo anestesia podemos, decíamos, encontrar diversas alteraciones, ¿verdad? Recesión gingival, hiperplasia gingival, edema gingival, movilidad dental. Obviamente es una imagen fija, pero aquí había movilidad de los dientes. La presencia masiva de cálculos dentales, verdaderas piedras que se forman hacia los dientes posteriores, no solo en los gatos, sino, como ya sabemos todos, sobre todo en los perros. Ajá. Recesión gingival, observen esta tremenda recesión gingival en donde se ve expuesta las raíces de los dientes y las raíces además cubiertas completamente por sarro y por cálculo dental, lo mismo que sucede acá. Bolsas parodontales profundas, difíciles de evaluar en un paciente consciente, solo bajo anestesia las podemos observar y también identificar perfectamente en su profundidad con la sonda parodontal. La formación de, ¿Qué es? La formación de Acá es. orodentales Primero. a nivel de los caninos superiores, una comunicación completa de la cavidad oral con la cavidad nasal. Vean aquí la destrucción completa del parodonto que rodea a este diente canino superior, en donde además de ver la formación del cálculo dental, vemos aquí apelmazamiento de pelo, ¿verdad?, hacia lo que queda del parodonto. Es decir, aquí hay la formación de la bolsa parodontal, en donde se ha ido empacando pelo, restos de alimento, sarro, en fin. Entonces, solo esto lo podemos evaluar en un paciente anestesiado. El sondaje, vean, normalmente, generalmente evaluamos a nuestros pacientes por las caras externas, ¿verdad? Solemos levantarle el belfo y nada más ver por fuera los dientes. Y eso, si bien nos va, solo los vemos, solo alcanzamos a ver los anteriores. Ajá. En algunas ocasiones llegamos a hacer el sondeo parodontal, aquí está la sonda parodontal, por la parte externa del diente, pero se nos olvida o no podemos realizarlo por la parte interior o la cara palatina. Y observen aquí cómo introducimos el instrumento y entra prácticamente todo, lo cual me está indicando que ya hay la formación de una bolsa parodontal muy profunda o la formación de una fístula orodental. En fin, esto solo bajo anestesia. Y más casos, ¿verdad? En un paciente despierto no podríamos ver esto, ¿verdad? Los dientes por dentro, es decir, por sus caras palatinas o linguales, solo generalmente los podemos ver por las caras vestibulares. Entonces, la anestesia o la inmovilización química nos va a ayudar bastante para hacer un mejor examen oral. Aquí, bueno, más casos. Ya les iré presentando en adelante otros muchísimos casos. Observen aquí estas lesiones frecuentes en los gatos. Estamos viendo lesiones de resorción o de síndrome cervical o resorción odontoclástica del cuello de los dientes de los gatos. Ven aquí, estas lesiones suelen confundirse con caries, ¿verdad? Esta formación de estas enormes cavidades es resorción. Ajá. No son caries. Ajá. No solo se ha perdido el cuello, bueno, se les llama síndrome cervical porque las lesiones suelen empezar en el cuello,
pero pueden ir hacia arriba, es decir, destruyendo toda la corona, o hacia abajo, destruyendo las raíces. Ya lo veremos más adelante muy en detalle. Y bueno, más casos que ya después los comentaremos. Ok, aparte del examen físico general, el examen físico por sistemas y el examen exhaustivo de la cavidad oral y de todas las estructuras blandas y duras, muchas otras pruebas diagnósticas nos pueden ser de utilidad, como son los cultivos microbiológicos, que, bueno, son muy cuestionados, porque la cantidad de bacterias o de microorganismos que se encuentran en la boca, sobre todo bacterias gram positivas y negativas, es enorme. Entonces, a veces los cultivos nos reportan de todo y, bueno, pues no sabemos, en realidad no nos da la respuesta de lo que está sucediendo en la boca de mi paciente. Los exámenes microscópicos, es decir, a través de citología de biopsia, también son de enorme ayuda diagnóstica, sobre todo en pacientes como este, en donde pues, aquí otra vez es una radiografía, pero también es un paciente al cual se le tomó una biopsia para llegar a un diagnóstico definitivo. Aquí, bueno, ya lo discutiremos más adelante cuando pasemos a la conferencia de oncología, donde vemos que aquí se ha perdido estructuralmente toda la integridad de la cavidad oral. No sé si noten que parece que los dientes están flotando porque ya no hay nada que los sostenga. Es decir, el hueso maxilar, el paladar se han perdido. Es un paciente que presentaba carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide. Bueno, análisis de sangre, hemograma y bioquímica son imprescindibles, pero en odontología los estudios de imagen son todavía de mayor utilidad. Los estudios de imagen, sobre todo a través de los rayos X, son el número uno, ¿verdad? Hoy día se ha puesto muy de moda, diría yo, me atrevo a decirlo de esa manera, la tomografía y la resonancia magnética. Como me dice un profesor, amigo mío, primero el número uno y luego el número dos. ¿Qué quiere decir esto? Si no sabemos realizar estudios radiográficos, y no solo realizarlos, sino interpretarlos, no hagamos gastar a nuestros clientes en una tomografía o en una resonancia, que en muchas ocasiones no vamos a saber interpretar y van a ser tan costosas que pues, probablemente el cliente decida mejor eutanasiar a su perro o a su gato. Bueno, también nos ayuda mucho hoy día y que todos tenemos acceso muy fácilmente a esto, la fotografía, ¿verdad? Con nuestro móvil o con una cámara digital, en fin, podemos tomar imágenes que nos van a servir como parte de la base de datos, o sea, para tener más información en nuestros expedientes, pero también van a servir pues para explicarle en todos los casos a nuestros clientes lo que está sucediendo con su perro o con su gato. También es importante a veces para evitar cuestiones de tipo legal, porque de pronto a mí me ha sucedido que bueno, tengo que retirar órganos dentarios porque ya están muy enfermos, y cuando entrego al paciente, el dueño me reclama de que dejé chimol a su perro o a su gato. Entonces, si le explicamos con una fotografía en la mano qué es lo que estaba pasando en la boca de su perro y de su gato, y por qué razones tuvimos que extraer sus dientes, bueno, pues ellos, con base en las fotografías, pues quedarán más satisfechos. Los estudios de imagen pues, nos van a servir para muchas situaciones. Observen esta fractura, ¿verdad? Cómo es la porción más rostral de la mandíbula está cabalgando sobre la porción caudal del cuerpo de la mandíbula. ¿Ah? A través de una radiografía podemos determinar qué tipo de fractura está presentando mi paciente, y esto nos va a ayudar también a decidir qué tratamiento vamos a realizar. Obviamente este es un espécimen y es otra condición, pero bueno, nada más era para ejemplificar que las radiografías nos van a ayudar o nos van a facilitar decidir qué tratamiento realizar. Vean más estudios de imagen en donde vemos aquí pérdida del contorno, alteraciones en la densidad, en la forma, en el tamaño. Vean cómo se observa toda esta rama mandibular, que nos pudiese estar hablando probablemente de osteomielitis, pero más seguramente de un crecimiento neoplásico. Lo mismo vemos acá, disminución en la densidad a nivel de las raíces de estos dientes superiores, lo cual me está indicando de que el parodonto se ha perdido y que probablemente estos dientes tengan movilidad. En fin, las radiografías nos van a ser de mucha utilidad. Bueno, como recomendaciones generales, además de seguir una metodología
diagnóstica pertinente y exhaustiva para poder llegar a un diagnóstico integral y poder saber qué está sucediendo con nuestros pacientes y poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento y cuál será su pronóstico. Pues también es importante por ahora darles estas recomendaciones generales, ¿verdad? Para saber, bueno, si tenemos que diagnosticar alguno de tantos problemas de los que hemos comentado hasta ahora, pues cuál puede ser su origen. Ya hemos mencionado, pues, condiciones respecto de la higiene, ¿verdad? Que ya hemos dicho que es la regla de oro. Si la higiene no es adecuada o pertinente en casa, pues nuestro paciente, por lo tanto, requerirá de una evaluación y un tratamiento profesional por parte nuestra. Sin embargo, bueno, ese tratamiento profesional implica pues la medicina preventiva y las recomendaciones que le debemos dar a nuestros clientes, como es el cepillado dental, el uso de dentífricos, el uso de antisépticos bucales, el uso de juguetes o mordederas para contribuir a la limpieza dental, en fin. Y muchas otras cosas más que ya veremos más adelante. Recomendaciones generales respecto de la alimentación, sobre todo primariamente las que tienen que ver con el problema de los problemas de la boca que esté presentando mi paciente o que pueda llegar a presentar, pero también podemos dar recomendaciones respecto de la alimentación y respecto de la nutrición en general para nuestro paciente. Y en ese sentido, pues sabemos que hoy día hay muchos tipos, dije al principio que no hay ningún alimento que sea la panacea, pero podemos contar con muchas opciones de tipo casero, de tipo comercial, secas, húmedas, en fin. Pero algo muy importante también, como recomendación general, aparte de la higiene y recomendaciones de alimentación, la consulta con nosotros 1 o 2 veces al año siempre va a ser imprescindible pues, para poder evitar que se presenten los problemas, o si ya se presentaron, pues poderlos detectar y controlar y curar a tiempo. Bueno, pues espero que esta pequeña charla en términos generales les sea de utilidad. Posteriormente, en las próximas pláticas que presentaremos en este 4º ciclo de conferencias de odontoestomatología veterinaria, es decir, en perros, gatos, équidos y algunas especies silvestres y salvajes, ya iremos enfatizando o describiremos con más detalle mucho de lo que ahora acabamos de compartir. Bueno, pues cuídense mucho y ojalá en breve nos podamos ver presencialmente en el auditorio Pablo Cirol de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Muchas gracias por asistir. Bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Jesús Ramírez Reyes por esta excelente conferencia y esperamos seguir con ustedes en este mismo mes. Ojalá podamos tratar un tema más. Favor de estar atentos en la página de Facebook donde están publicadas nuestra oferta académica y poder enterarse qué es lo que viene. También aprovecho para invitarlos. Vamos a tener próximamente una conferencia el día 9 de junio sobre el papel de la vitamina D en la pandemia de COVID-19 a las 6 de la tarde, para que también se empiecen a registrar por Zoom y también lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Esta conferencia que acabamos de presenciar, de escuchar más que otra cosa, está también en nuestro canal de videoconferencias FMBC